Estamos escuchando La Baña con medidas urgentes, ¿no? Pero en realidad medidas más de campaña que otra cosa, la sensación que uno tiene. Sí, la sensación que a mí me queda, y me parece que le queda a gran parte de la oposición después de la conferencia del día de ayer, es que ante la insuficiencia de las medidas fiscales post-devaluación del 12 de agosto, la segunda conferencia importante fue la de ayer, que obviamente tuvo que ver con reestructuración de deuda, pero eso se fue perdiendo en el tiempo, esa ayuda social, y quedó todo muy retrasado. Y como ayer no se habló tampoco de tasas, no se habló de ingresos, no se habló de lo que van a atravesar las familias argentinas en los meses que vienen, con un tipo de cambio que además tampoco se estabilizó, creo que hay una oportunidad claramente aprovechada por el espacio de La Baña, Iván lo sabrá decir mejor que yo, al meter una cuña en este tema. Las dos medidas más importantes las acabamos de escuchar, que obviamente son propuestas desde ya, estamos hablando de algo que viene de la oposición, tiene que ver con aumentar recursos de comedores, y para mí la más interesante es reforzar eso que el gobierno había dicho, que eran 1.000 pesos adicionales solo por 2 meses para tenedores de AUH. Tenedores, digo, pues ya parece que estoy hablando de bonistas. Beneficiarios de AUH, mirá cómo estamos atravesados por el sistema financiero. Y lo propone a 1.500, entiendo, 500 pesos más y por más tiempo, hasta marzo, lo cual yo creo que estaría bien porque es absolutamente insuficiente lo de los 1.000 pesos de AUH y nosotros lo hemos estimado. Teníamos una columna preparada, el productor lo sabe, pero con todo lo que pasó con el sistema financiero no hemos ni siquiera podido tocar el tema. Juli, Iván, recordemos que Marcos La Baña se había reunido con la CUNSA. ¿Habrán tratado todo esto? En aquellas reuniones que tuvieron el ministro entrante con los equipos técnicos de Consenso Federal 2030, así como con los del Frente de Todos, plantearon dos ejes. El primero fue de la oposición decirle a la CUNSA: cuentan con nosotros para no agitar fantasmas de inestabilidad, pero nuestro programa económico es distinto, es este. Por supuesto se hablaron medidas de corte social, se hablaron medidas de control de capitales, digamos, como una cosa medio elemental, lo plantearon todos los economistas. De hecho, yo es una de las grandes sorpresas que me llevé ayer, que el gobierno no haya anunciado un control de capitales. Hay algo ahí muy pero muy fuerte en materia ideológica, evidentemente, además de los compromisos que necesita, digamos, los más críticos del gobierno, que decían: el desembolso va a llegar para que los que todavía no se llevaron el dinero que se tenían que llevar, los fondos más importantes, lo puedan hacer, el desembolso del fondo. Es decir, seguir financiando esa fuga. Francamente yo no sé si es así, en algún momento seguramente nos enteraremos, me da la sensación que algo de eso hay. Y además el gobierno tiene un problema, y ahora nos metemos si quieren con lo de La Baña, pero es, además de las enormes dificultades que le deja a la Argentina, no solamente a la dirigencia política argentina, empresarial, a la gente fundamentalmente, a los empresarios, a los comerciantes, en fin, a los trabajadores, a los asalariados, a los trabajadores informales, es que no tiene ningún legado. Nosotros veníamos hablando de los legados, ¿no? Es decir, ¿qué le deja Macri en caso que pierda a la Argentina? La verdad es que ni siquiera, no sé si vamos a llegar después a ver lo del enano incumplidor, del que había hablado Macri en algún momento, pero es, además de la economía real, que la maltrató muchísimo el presidente y el jefe de gabinete, ni siquiera pueden cumplir los vencimientos, que era como un aspecto que iba de suyo que Macri iba a lograr hacer eso. Entonces, me parece que está todo concatenado. ¿Por qué hablo del Estado Nacional cuando La Baña estaba haciendo propuestas como parte de la oposición? Porque creo que la gravedad de la destrucción del tejido social es tan grande que si no hay una integralidad de las medidas y comandada por el Estado Nacional, no con el Estado Nacional como complemento de una medida, sino como centralidad, como eje ordenador, como eje rector de esas medidas, me parece que es muy difícil capilarizar lo necesario para paliar la crisis. Por supuesto que las medidas de La Baña van en el sentido, me da la sensación, de entender que la situación es muy pero muy difícil. Porque nosotros decíamos hace una semana, me parece que la situación financiera, la de arriba, es mucho más grave de la que el gobierno dice, o que la oposición quiere manifestar por un tema de prudencia. Bueno, lo mismo abajo, la situación del tejido social también es mucho más grave que el gobierno y la oposición reconocen. A mí me parece muy desafortunado lo de La Baña, no me parece oportuno, me parece que no es momento. Así me parece que el gobierno es un gran irresponsable en no haber atendido y haber desoído la emergencia alimentaria durante 2 años, lo que le pedían los referentes sociales durante 2 años, se lo pidieron, los desatendió, los desoyó, no le importó.
Y hoy en día la oposición, al no haber presidente electo, juega un rol diferente. Es un rol que en la Argentina no estamos acostumbrados, porque hay un ganador por una diferencia enorme, tanto a presidente como gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero enorme diferencia, un margen realmente insólito, si se quiere, en una PASO, pero no es presidente electo. Entonces hoy en día hay que esperar primero a ver qué dice ese DNU, y el que debe proponer todo esto es el Parlamento. Ahora también recuerden ustedes que el presidente Macri, no está de acuerdo con la emergencia alimentaria, no está de acuerdo. Y en algún momento u otro, cuando se le planteó al presidente Macri desde la oposición, después del 2017, dijo que no, La oposición jugó un rol, reitero, al no ver presidente electo y con un Congreso cerrado, prácticamente no tiene rol la oposición, no tiene lugar. Y no es oportuno este tipo de medidas porque quedan como medidas oportunistas, simplemente de campaña y como un parche ante la falta de anuncios del ministro de Economía. Sí, yo a veces me pregunto, no sé si se acuerdan de precios esenciales. Sí. En algún momento el gobierno creímos que había revisado, no digo revisó porque evidentemente no revisó su estrategia antiinflación, pero creímos que había revisado su estrategia ya por abril de este año, fue este año, cuando dijo, bueno, tal vez haya que hacer algún acuerdo con los empresarios y ponernos coordinadamente a regular algunos precios. Fue aquella declaración de Cabrales, hubo una serie también de frases que han quedado como hitos. Poco felices. Muy poco felices, pero uno había creído que tal vez por el lado del control de la oferta, no solo por el control de la demanda de billetes, que es lo que siguen haciendo con la alta tasa de interés, por el lado del control de la oferta, es decir, que las grandes empresas no sigan aumentando precios, se habían encontrado un camino. Si uno mira cualquier informe respecto de por qué están aumentando los precios, no desde hace meses, desde el 12 de agosto, seguimos todavía en agosto, además, un mes que nunca termina, lo que va a encontrar es que sigue habiendo grandes marcas asociadas a empresas multinacionales, productoras de alimentos, productoras de, además concentradamente, de bienes de limpieza, por ejemplo, que no están siendo reguladas, que no están siendo puestas en ningún marco y que podría hacerse algo similar, obviamente con intervención del Estado un poco más firme, pensando sencillamente de acá al 27 de octubre. Iván. Es que esto que dice Julia tiene que ver con aquel trascendido de la reunión con el fondo. Va a ser muy cuidadosos de esto del vacío de poder, vamos a llamarlo de otra manera, que es qué autoridad tiene un presidente que perdió por la cantidad de votos que perdió. No qué autoridad institucional que la tiene en su totalidad o la debería tener en su totalidad, sino me refiero qué autoridad política ante sindicatos, empresas o cámaras empresariales, entidades financieras, organizaciones del tercer sector, justicia, en fin, lo que ustedes quieran, incluso, empezó a haber conflictos, miren el nivel de destrucción intracoalición oficialista, que empezó a tener muchos problemas dentro de esto, parece una tontería y parece algo marginal, pero dentro de Boca Juniors, en la relación, en la autoridad que demandaba Mauricio Macri en Boca Juniors, tuvo que pedirle, sin ir más lejos, a Juan Román Riquelme que postergue su despedida por miedo al repudio que podía tener la Bombonera una semana antes de las elecciones. O sea, estoy hablando de algo hiper finito, pero que llega al corazón del poder de Mauricio Macri desde los 90 para acá. Así que me parece que tiene que ver con eso. Por eso después podremos discutir y hacer alguna autocrítica a los que yo la sigo bancando igual a las PASO. A mí me parece que las PASO son grandes ordenadoras, pero que los plazos, bueno, evidentemente hay que acortarlos, me da la sensación. Sí, el otro punto que me parece que es clave también el gobierno tiene que empezar a entender que los que gobiernan son Cambiemos, son ellos. El mejor gabinete que, según dijo el presidente, había elegido, lo eligió el presidente. Los votos los tiene el presidente y la vicepresidenta. Llegaron a Casa de Gobierno en 2015, se deben ir de Casa de Gobierno el 10 de diciembre del 2019. Y si ganan, tienen que arrancar el 10 de diciembre del 2019 con las nuevas políticas que van a implementar. Ahora, lo que pasa es que esta historia ya la vivimos. Esta historia de Argentina la vivió. Siempre terminó igual. Cuando gobierna el neoliberalismo, esta película termina de la misma manera y los finales son siempre trágicos. Recuerden 82, una hiperinflación, un final tremendo. 89, hiperinflación, final tremendo. 2001, que venía ya del 89 al 2001, una política neoliberal, un final tremendo.
2019 estamos transitando este eterno mes de agosto, se hace cada vez más largo, estamos transitando una transición, si se quiere, entre comillas, hasta la elección, con una oposición que hoy no tiene ningún papel ni ningún rol. Alberto Fernández es candidato a presidente, Lavagna es candidato a presidente, el Congreso está prácticamente cerrado, entonces no hay lugar donde la oposición pueda debatir. El gobierno se ha encargado de cerrar los caminos de la oposición y ahora quiere convocarla en el Parlamento para que cogobierne con él o sea corresponsable de una serie de medidas. Y lo peor de todo es, si dicen que sí, van a ser responsables. Y si dicen que no, también, porque los van a tildar a la oposición de responsables de la caída del país. Es así, lamentablemente es una encerrona que va a ser muy difícil poder salir.